Hola, ¿qué tal amigos de Librería Lab? Hoy continuamos un poco con las reseñas literarias que hemos venido haciendo desde hace algunos meses. Lo dejamos de hacer por distintas cuestiones, sobre todo personales, eh, por trabajo, por estudios, por diversas razones. Pero bueno, estamos aquí de nuevo y trataremos de continuar con esta dinámica para que, pues bueno, sigamos trayendo las reseñas y pues bueno, siempre esperando sus comentarios y pues bueno, sus opiniones, además de recomendaciones, ¿no? Acerca de este tema que nos interesa a todos, que es la literatura, ¿no? Hoy vamos a hablar justamente del libro de la muerte de Carlos Gardel, del escritor portugués Antonio Lobo Antunes. Pues bueno, decir del autor es hablar de un escritor que primeramente fue psiquiatra, estudió medicina por cuestiones familiares, su padre era médico, entonces por lo tanto él debía dedicarse a algo así, ¿no? También una de las cosas que marcan mucho sus intereses literarios y narrativos es que él participó en la guerra de Angola, cuando el ejército portugués ocupó las tierras africanas, y pues bueno, todas estas experiencias como médico, como soldado, pues bueno, se ven reflejadas en los libros que podemos leer de él. La verdad es que es un escritor bastante interesante, fue de los descubrimientos del año pasado que tuve y bueno, fue una muy grata sorpresa, ¿no? Me he dedicado a comprar algunos libros de él, desafortunadamente solamente he podido leer uno más, pero pues bueno, no me deja de gustar la manera en la que escribe y se me hace bastante interesante y por lo tanto, pues bueno, quiero compartirlo con ustedes. Pues bueno, principalmente podemos abordar este texto a partir de una cuestión formal, porque Lobo Antunes escribe de una manera muy personal o muy específica. En su prosa vamos a encontrar sobre todo un fluir como de conciencia. Vamos a adentrarnos en la mente de los personajes, sobre todo de cuestiones muy negativas, ¿no? Eso también es una cosa que caracteriza al autor, que bueno, podemos rastrear un poco de su formación psiquiátrica, ¿no? Todo el monólogo interno que a veces pasa por los personajes está centrado en sus traumas, en cuestiones familiares que no están resueltas y que afectan su comportamiento y afectan su presente, ¿no? La novela parte de una premisa bastante interesante, que es de la muerte bueno, no de la muerte, sino del estado de coma de un joven hierómano, es decir, adicto a la heroína, es hijo de Álvaro y Claudia. En los 5 capítulos que vamos a encontrar, todos están titulados justamente a razón de una canción de Carlos Gardel. Entonces, a veces conviene como leer el capítulo o bueno, escuchar la canción a la que está haciendo referencia Lobo Antunes, leer el capítulo y posteriormente volver a escuchar la canción, ¿no? Para encontrar justamente estos residuos metafóricos o referencias que nos ayudan a entender un poco más el texto, ¿no? Una de las cosas que tiene pues, la estructura de los capítulos es que cada uno se divide en dos. Está como la cuestión de los personajes más ligados al joven que se llama Nuno, que está en estado de coma por consumir heroína, y gente cercano a ellos, ¿no? Que le dan sentido diferente al texto, porque ellos describen un poco sus experiencias personales de los hechos que marcaron sobre todo su infancia y pues bueno, gran parte de su vida pues adulta, pero pues bueno, con esta situación de un personaje exterior a lo familiar, Lobo Antunes nos da una perspectiva diferente, ¿no? De lo que puede llegar a verse si solamente vemos un solo punto de vista. Entonces, pues bueno, cada uno de los 5 capítulos tiene referencias a un personaje íntimamente ligado con Nuno, que es como la premisa, y también está Nuno. Pero, pues bueno, sobre todo hay una cuestión de reiteración dentro de los capítulos que llega a ser hasta claustrofóbica, ¿no?
uno de los mensajes que deja la novela un poco es esta situación o esta cuestión de que conforme nosotros no resolvemos nuestros traumas, nos van persiguiendo y nos van acuciando toda la vida y al final de cuentas terminan siendo de mayor peso en nuestras decisiones que la construcción de esta individualidad que parte más de la reflexión y parte más de un deseo propio de querer cambiar las circunstancias y pues bueno, ¿no? Se vuelve como una cuestión lapidaria, no hay, o bueno, al menos el autor lo ve como una cuestión sin salida, porque todos los personajes se dejan llevar por estos traumas de niños, por estos traumas que reflejan en el presente, ¿no? Las faltas o la carencia afectiva, la simple búsqueda de la aceptación por parte de, ya sea de las parejas, de los amigos, de los padres, al final de cuentas te dejan ese sabor como un poco familiar, ¿no? En la novela lo vemos un poco exacerbado, pero no deja de ser algo presente en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues bueno, las frases sobre todo pues se repiten continuamente y se intercalan de forma a veces pareciera pues incoherente, pero bueno, hay saltos temporales muy grandes. De repente podemos estar leyendo sobre la niñez del, del personaje, luego vamos al presente en la situación de uno, luego volvemos a una etapa de la adultez, en donde sobre todo se centra en la crianza de este hijo, desde la, desde la perspectiva de la madre, del padre, de la hermana del padre, desde las parejas de estas personas, ¿no? Entonces, justamente lo que hace que se vuelva tan opresiva o tan claustrofóbica esta narración es esa continua repetición de frases que a veces nos quedan grabadas en la conciencia, de sobre todo negativas, ¿no? Tenemos esa cualidad los seres humanos de, pues bueno, a aferrarnos a lo negativo y muy pocas veces al positivo, ¿no? O a veces eso positivo se vuelve negativo, como esta cuestión de en algunos personajes que pasan en la novela, de un amor muy grande del padre y que se vuelve una frustración en la adultez porque no se puede encontrar ese cariño, ¿no? Entonces, pues bueno, es como esta repetición o esta cuestión de, pues, de ausencia de una figura que al final pues requiere de una atención que no se tiene, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas termina siendo un vacío que nunca se va a poder llenar. No porque los personajes no se den cuenta de ello, sino más bien se enfrascan en terminar cayendo una y otra vez en lo mismo. Entonces, pues al final de cuentas se termina convirtiendo en el desastre del presente, ¿no? No tiene forma de escapar y entonces no, no hay salida a un futuro pues que se pueda percibir al menos de forma positiva o de forma pues esperanzadora, porque igual en el libro no existe como tal esperanza, ¿no? Al menos así nos lo deja ver el autor y pues, bueno, es una visión bastante pesimista, ¿no? De pues de nuestra propia individualidad, de nuestra propia psique, ¿no? Entonces toda la novela se encuentra plagada de abandono, por así decirlo, porque todos los personajes, ya sean los principales o los secundarios, rechazan el cariño que tienen de otras personas y buscan el cariño o desprecian el cariño de que sí los quieren, ¿no? Entonces, pues bueno, es centrarse al final de cuentas solamente en esta cuestión de negatividad que no termina llevando a ningún lado, ¿no? Entonces, el clímax de la historia se da sobre todo con la muerte
del hijo de Nuno y pues al final de cuentas termina siendo pues una redención que no es pues la, la más conveniente, por así decirlo, porque él es un adicto a la heroína, ¿no? Que después de múltiples generaciones, su padre abandonó a sus hijos por causa de que él fue abandonado por su madre, o que alguien murió y no pudo la persona que quedó a cargo de las otras personas redimir ese vínculo y simplemente busca vivir su vida sin hacerse responsable afectivamente de las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, él es como la culminación de toda esta línea, ¿no? Justamente creo que por eso Lobo Antunes escoge este tipo de muerte y este tipo de personaje. La heroína es una droga que al final de cuentas termina produciendo un placer eh, como analgésico. Entonces, es esta búsqueda implacable del personaje después de tantas carencias, de tantas faltas en su niñez, en su vida adulta, ¿no? También de tantas actitudes o acciones, pues incorrectas, por así decirlo, por desatinadas, que en realidad le cargan la cuestión histórica de su familia, pero él no es capaz de darse cuenta de que también es parte de él. Entonces, pues bueno, decide sumirse en las drogas, no poder escapar de la heroína, esta cuestión de placentera, de huida, y entonces nos queda pues simplemente este descanso de la muerte, ¿no? Ya, eso es en lo que de alguna u otra manera puede culminar un poco el clímax de la novela, como después de tanto periplo, de tanto andar por la conciencia de los personajes, en este, pues, individuo que es Nuno, se encuentra esta salida, pues, repentina, ¿no? Que es la muerte. Entonces, todo, todo recuerda un poco a eso, como este sentido de buscar un poco la muerte, ya sea la muerte, pues, literal, o la muerte metafórica, ¿no? Hay un escaparse de la vida, hay un rechazo a la propia vida, ¿no? El personaje de Nuno, por ejemplo, es abandonado por su padre desde antes de nacer, porque no tiene un amor hacia su madre. Cuando su padre se vuelve a casar y vuelve a quedar embarazada su nueva pareja, la vuelve a abandonar, porque no es capaz de establecer vínculos, ¿no? Entonces, pues al parecer quedan como con esta maldición de repetir una y otra vez lo mismo, quedarse traumados con las circunstancias que los preceden y al final de cuentas sentirse infelices, ¿no? O sentirse felices parcialmente por la cuestión de, eh, más que nada, de no poder establecer los vínculos, ¿no? Hay un personaje que menciona que él es feliz porque no quiere a nadie, ¿no? Entonces esta separación, como un poco ególatra, que llega a afectar a los demás, es a lo que impera la novela, siempre pensando en el pasado, en estas cosas que faltan en su vida, pues terminan decidiendo que lo mejor es retirarse a su yo y no poder pues continuar o romper con esta propia línea, ¿no? El abandono es algo que se repite al menos por 4 generaciones que me mencionan y que al final de cuentas terminan en eso mismo, ¿no? La novela sobre todo se centra en el pasado, que nos lleva a un presente desastroso, pero que tampoco prevé un futuro. Siempre hay esta necesidad de los personajes, ya sea principales o secundarios, de buscar una aceptación, de buscar una salida y nunca encontrarla, ¿no? Entonces, pues bueno, se vuelve un ejercicio de reflexión interesante
Sobre todo, como les digo, de la forma de narrar de Lobo Antunes, que no es tan sencilla de seguir. En realidad este libro lo puedes agarrar pues como de repente distraído por no tener otra cosa que leer y pues lo puedes rechazar, ¿no? Porque en realidad requiere mucha atención, requiere bastante, a veces hasta compromiso, porque como les digo, o sea, los hechos van dispersos uno tras otro y se confunden, ¿no? Lo cual me recuerda mucho a los pensamientos que a veces tenemos. Van de un lado a otro, a veces sin ni siquiera ser conscientes, ¿no? Nos llevan a un momento traumático, de repente nos llevan a un momento para salir de un problema, ¿no? Estamos sufriendo como un evento que no quisiéramos pues enfrentar y nos recuerdan a un lado positivo anterior de nuestra vida y entonces pues se vuelve doblemente conflictivo esto que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, es como una interesante reflexión y pues al final de cuentas un libro bastante interesante, ¿no? Como les digo, se ve muy claro como esta situación del autor como psiquiatra, ya sea por sus experiencias con sus pacientes o simplemente por sus estudios, ¿no? Acerca de la psique humana y cómo trabajarla. Entonces, pues no termina culminando en otra cosa más que el análisis. Tenemos todo esto que pareciera un presente infinito y que nosotros tenemos que completar o tenemos que terminar aquello que el autor empezó. Podemos sacar nuestras propias conclusiones y al final de cuentas darle un significado muy particular a este libro. Supongo que quien lo lea, si es que este video los invita a leerlo, pues bueno, me comentará que puede ser un poco difícil al principio, pero conforme le vaya agarrando el hilo a la historia, conforme le vaya pues entendiendo la forma de narrar del autor, se pueden, o sea, se pueden sacar varias cosas interesantes, ¿no? Y entonces, pues bueno, se vuelve un muy buen punto de discusión, sobre todo por a veces las crisis psicológicas que tenemos los seres humanos, todos como hombres y mujeres, y que al final de cuentas es algo que nos puede unir, ¿no? Y pues bueno, es como una cuestión interesante, muy interesante dentro del texto, la, sobre todo la condición de la psique humana, ¿no? Podemos aprender de ello, puede ser un texto bastante catártico porque nos va a dar una visión pues exacerbada de algunas cosas que quizás nosotros no alcancemos a percibir en nuestra vida, pero que bueno, podemos tratar de ser empáticos y encontrar como similitudes con lo que a nosotros nos pasa. Y pues bueno, a partir de ahí tratar de entendernos a nosotros, ¿no? Quizás no son hechos los que nos hayan pasado en la infancia, que nos hayan pasado con nuestros papás, con nuestros tíos o con gente cercana o con amigos, pero, o sea, que no afectan directamente nuestra vida tan fuertemente, pero sí tenemos como ese rezago muchas veces de recuerdos que vuelven a nosotros a veces de forma inconsciente y que terminan de una u otra forma afectando nuestras decisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, este libro es bastante recomendable, los invito abiertamente a su lectura y pues bueno, a leer más cosas del autor, ¿no? Es bastante profundo, es muy interesante y al final de cuentas yo creo que hay que darle una oportunidad a, a este tipo de narrativa, ¿no? Aunque pueda costar algo de trabajo. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Y pues, bueno, espero que esta reseña les haya gustado. Como siempre, pueden dejar sus comentarios, sus recomendaciones para seguir haciendo estos videos. Y pues bueno, espero que nos podamos ver pronto en otro video. ¿Sale? Hasta luego.